tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad organizada entre la Facultad de Salud y Ciencias Sociales y la Vicerrectoría Académica. En esta ocasión, la actividad se denomina Seminario de Educación No Sexista y vamos a dejar con ustedes para que den las palabras de bienvenida al vicerrector académico, don Jaime Fater. Muy bien, muchas gracias Matías, muy buenas tardes a todas, a todos, un especial saludo a nuestras invitadas, ¿no es cierto?, hoy día, y también a las autoridades de las Facultades de Salud y Ciencias Sociales, a su decano Osvaldo Artaza. En el marco del Día Internacional de la Educación No Sexista, que se conmemoró ayer, estamos dando hoy día inicio a este seminario Educación No Sexista, abordajes y desafíos en la educación superior. Esta es una actividad muy relevante para nuestra universidad, la Universidad de las Américas, debido a que somos una institución de educación superior que forma profesionales íntegros. Esto implica proveerle a nuestros estudiantes instancias de reflexión y diálogo en torno a temáticas de interés para nuestro país, con las comunidades con las que se rodean, para que sean un real aporte en sus procesos de enseñanza y aprendizaje y en su desarrollo como personas. En el último tiempo destacan, entre otros temas, los referidos a identidad y equidad de género. Han sido, sin duda alguna, temas que han ido creciendo en el interés de la comunidad, del país y, por supuesto, de nuestros estudiantes. Por este motivo, hemos organizado este seminario para fomentar el respeto y la tolerancia a la diversidad de género, así como también para promover la equidad de género dentro de la comunidad educativa UTLA. Hoy contaremos con destacadas expositoras, Mary Jean Delaney de UNESCO y Javiera Vergara de ONU Mujeres, quienes nos permitirán conocer sus apreciaciones y debatir sobre sus ideas. Además, la Facultad de Salud y Ciencias Sociales proyectará un video que incorpora la visión que tienen diferentes integrantes de la comunidad educativa UTLA sobre la educación no sexista. Finalmente, se presentará una cápsula multimedia preparada por los profesores de la Dirección General de Asuntos Académicos de la Vicerrectoría Académica, en la que se describen algunas de las iniciativas impulsadas por nuestra Casa de Estudios para promover la diversidad y equidad de género. Con esto quiero nuevamente agradecer la presencia de todas y todos hoy día en esta actividad de gran importancia para nosotros. Quiero agradecer la organización de parte de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, en conjunto con la Dirección General de Asuntos Académicos de la Vicerrectoría Académica, por el esfuerzo desarrollado para poder tener esta actividad de gran significancia para nosotros como académicos de la universidad, para nuestros estudiantes y para toda la comunidad, ¿no es cierto?, donde estamos insertos. Muchas gracias y que sea una muy buena jornada. Gracias, vicerrector. Antes de darle el paso a nuestra siguiente autoridad, les recuerdo que durante la actividad los asistentes pueden hacer sus preguntas a través de los moderadores y también la pueden escribir en el chat que está a un costado. Entonces vamos a dejar ahora con la palabra a don Osvaldo Artaza, quien es el decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un caluroso, muchos cariños a todas y todos que están acompañándonos. Saludar al vicerrector Jaime Fater, quien me ha antecedido, y darles a nombre de toda nuestra comunidad universitaria, explicitar nuestro orgullo y satisfacción de que estemos ahora hablando de un tema de tanta importancia. Estamos hablando nada más ni nada menos que de una educación que no replique los patrones patriarcales hegemónicos tradicionales. Y hacia ello estamos avanzando desde la exigencia, hay que decir las cosas claramente, desde el movimiento feminista, desde cierto
tensión y conflicto, desde la inquietud, la inconformidad, y es un proceso en construcción, desde que la primera mujer accedió a estudios superiores, y es un proceso que aún no está acabado. Ahora, este proceso de visibilización de la mujer no implica para nada, no debe implicar descuidar ni dejar de problematizar una nueva comprensión de las masculinidades. Educar, formar de modo no sexista es contribuir, a mi juicio, desde el diálogo y el respeto a un nuevo balance del poder, donde el eje no es qué hago como mujer con el poder que gano y qué hago yo, hombre, con el poder que pierdo, sino desde una lógica que empieza a romper con la dialéctica dual clásica de las jerarquías, del gana-pierde, del transitar de la mera lucha al compartir. Pero eso hay que construirlo. Es un espacio de posibilidades que hay que lograr desde el momento en que empezamos a observarnos como pares, como legítimos otros. Y aún nos queda mucho que llenar desde el discurso al hecho. Todavía debemos reconocer con humildad que nos queda un buen trecho. Y actividades como ahora nos ayudan a acelerar el paso y a ponernos en movimiento. Por ello, un abrazo grande a cada una y cada uno de ustedes, y agradezco otra vez a quienes nos están acompañando. Muchas gracias, decano Artaza. A continuación, y tal como mencionó el vicerrector académico, los vamos a dejar y las vamos a dejar con un video introductorio a la actividad que fue desarrollado por estudiantes y en conjunto con la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, y que tiene que ver precisamente con la mirada que tienen algunos colaboradores de UDLA y también integrantes de la comunidad educativa, docentes, académicos, académicas, estudiantes, etcétera, etcétera. Así que a continuación entonces se va a proyectar este video. La demanda por una educación no sexista se instala en Chile en el marco del movimiento estudiantil del 2011. Esta consigna articulaba una preocupación por la persistencia y reproducción de desigualdades sexogenéricas en los espacios educacionales. En el 2014 se organizó el Congreso Nacional por una Educación No Sexista, el cual reunió a diversas organizaciones estudiantiles, colectivos feministas y secretarías de género que se propusieron como objetivo aportar a la construcción de un proyecto educativo que hiciera frente al sexismo en la educación. Es en el 2018 que, gracias al movimiento feminista estudiantil universitario, se tuvo particular sensibilidad al posicionar la urgencia de una educación no sexista como una de sus demandas transversales, lo que permitió cuajar esta exigencia y entregarle un papel fundamental en el debate público. Una educación no sexista es aquella en donde no existe ningún tipo de división entre lo que se espera entre hombres y mujeres de acuerdo a los distintos estereotipos de género. Bueno, y la educación sexista tiene un supuesto de base que está absolutamente errado. ¿Y cuál es ese supuesto? Que se atribuyen ciertos roles, características, por ejemplo, cuando la gente dice las mujeres no son buenas para matemáticas, eso son errores profundos porque atribuyen ciertas características, prácticas, capacidades desde un punto de vista biológico natural. Es una educación libre de estereotipos, una educación que deje de responder a estas lógicas neoliberales y patriarcales que históricamente han subordinado y limitado, ya sea académicamente y como profesionales, a las mujeres. Bueno, ¿qué entiendo por una educación no sexista? Entiendo en una educación donde no haya diferencia en la carrera que pueda elegir una persona según su género, donde se promueva el respeto y la valoración de la diversidad. Que no exista discriminación, principalmente hacia las mujeres, en razón de la asignación de actitudes, prácticas o condiciones
que se creen o se plantean como naturales a nuestra condición biológica. Cuando estamos hablando de sexismo, estamos hablando de restringir todas las potencialidades que tiene por lo menos la mitad de la población. Con respecto a la universidad, por el tema de la educación no sexista, yo creo que no creo que se dé tanto en la universidad, porque hoy en día uno puede estudiar lo que quiera. No importa si es una carrera femenina, ¿cómo se diría? O que vaya más al tema de los hombres. Educación no sexista se puede entender donde no exista una división entre lo que se espera de hombres y mujeres de acuerdo a los estereotipos de género que hoy existen dentro de la sociedad, y donde se promueve el respeto y la valoración de la diversidad en todos sus sentidos. La educación no sexista es una educación consciente, que busca que todo espacio de enseñanza y aprendizaje, el hogar, la escuela, la universidad o la plaza, sea un lugar donde hombres y mujeres se visibilicen como iguales, en capacidades, habilidades, destrezas y potencialidades. Es un sistema de educación donde no se espera algo del hombre o de la mujer. Es decir, sin el estereotipo que existe hoy en la educación. Como por ejemplo el tema de estudiar una carrera. Siempre hemos escuchado oye, esa carrera es de hombre o viceversa. Esa carrera es de mujer. Puedo señalar que es aquella educación donde no existe división entre lo que se espera tanto de un hombre y una mujer de acuerdo a los estereotipos generados por la población. Los objetivos de dicha educación sería poder generar espacios de equidad, de igualdad y sin violencia de género. Entre las que se cuentan las experiencias de acoso y abuso sexual, la reproducción de estereotipos de género y sesgos sexistas, androcéntricos y heteronormativos en las aulas, las desigualdades salariales entre académicos y académicas en las universidades, la menor participación de mujeres en cargos directivos, los prejuicios que viven mujeres académicas y estudiantes al intentar conciliar vida familiar y trabajo, y la heteronormatividad institucional que se refleja en distintas experiencias de violencia y discriminación hacia estudiantes y docentes, entre muchas otras. Una educación no sexista debería ampliar en todo sentido la gama de posibilidades tanto a hombres como a mujeres, y así incentivar que todo tipo de carreras profesionales, técnicas o universitarias sean estudiadas y desarrolladas a través de todo tipo de personas. Fomentar la participación de docentes y académicos con paridad de género en todas las carreras que la universidad imparte. Sería dar cursos éticos, informativos a los profesores y desarrollar espacios y actividades para los alumnos. Como una estrategia fundamental es considerar el enfoque de género en instancias reflexivas, críticas y analíticas para poder fomentar esta educación no sexista dentro de las y les estudiantes. Y aparte, utilizar un lenguaje inclusivo. Yo creo que eso igual es fundamental, ya que el lenguaje construye realidades. Yo creo que es fundamental e importante incorporar en las mallas curriculares de las carreras este enfoque feminista y un enfoque de género que no solamente abarque en aspectos teóricos y metodológicos a hombres, sino que también a autoras que impulsen esta reflexión desde estos movimientos. Incluir en los proyectos educativos universitarios una perspectiva de género feminista y descolonial. Instaurar cuotas de género y disidencias en la docencia y cargos administrativos en razones proporcionales. Implementar asignaturas transversales con perspectiva de género y discriminación. Permitir el uso inclusivo del lenguaje en todas las instancias universitarias, considerando incluso como parte de estas las entregas académicas y redacción de documentos institucionales. Y por último, crear mesas de trabajo vinculantes, multiestamental, disidentes y feministas para discutir métodos que permitan una constante promoción de estrategias educativas no sexistas en las instituciones de educación. Más que vaya en la universidad, tiene que ser de partida desde la educación básica de los niños. Por ejemplo,
no tanto sexificar o hacer separación en los juegos, en las tareas, en los libros. Creo yo principalmente que se debe generar una actualización en el plan de formación académica, donde se puedan incorporar contenidos con un eje centrado en un enfoque de género y que sea de manera urgente. Y colocar también, creo yo, una apertura en abrir espacios de diálogo entre estudiantes, docentes y personal académico en general, y que desde ahí pueden construir estrategias mancomunadas y adecuadas en relación a la educación no sexista para la vida universitaria. Es importante que las universidades vayan entendiendo su rol formador, como formador de personas, no solo de profesionales, y así generar nuevas construcciones sociales que valoren a las personas en tanto humanos, no por el sexo que les ha otorgado la biología. Además, es importante que las universidades consideren otros elementos vinculados a estos estereotipos, como son las salas cunas, las guarderías, las salas de lactancia, la flexibilidad horaria para estudiantes que tienen hijos y deben alternar el estudio con el cuidado de sus hijos. Para fomentar una educación no sexista habría que crear estrategias con colegios que permitan trabajar estos temas previo al ingreso a la educación superior, para que el estudiante al momento de elegir su carrera no tenga ese prejuicio de que si es una carrera de hombres o de mujeres. Por su parte, la universidad podría realizar talleres que permitan visibilizar aún más estas carreras con énfasis en los futuros profesionales que tendrán que tomar decisiones en la contratación de su equipo de trabajo, y es ahí donde la diversidad debe prevalecer. Creo que es sumamente importante poder incorporar visiones inclusivas y de respeto a través de capacitaciones a los docentes y alumnos. Asimismo, es sumamente importante poder generar espacios de equidad dentro de las jefaturas y poder, por último, poder generar talleres donde existe un trabajo de integralidad e igualdad dentro de los alumnos y docentes. Desde mi punto de vista, lo primero que debe hacer en una educación no sexista es desconstruir toda la educación sexista que hay. Es poner en evidencia los rasgos sexistas que existen primero en los programas de estudio, porque esto no es solamente una cosa de personas o ejercicio docente. Es un tema que tiene que ver con los currículos, que tiene que ver con los programas de estudio, que tiene que ver con la bibliografía, con la metodología. En fin, es un problema que abarca la educación en su conjunto. También podemos fomentar la participación de docentes y académicos con paridad de género en todas las carreras que la universidad imparte. Podemos trabajar en equipo para que la educación no sea sexista. La educación no sexista es un beneficio para todos. Vamos a dejar ahora, a continuación, con ustedes a las estudiantes Susana Cabrales Salazar, Yulitza Reyes Estuardo y Valeria González Pérez, quienes trabajaron en el desarrollo de este video y nos van a comentar sus apreciaciones. Adelante, queridas estudiantes. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Valeria González, estudiante de la carrera de Trabajo Social, quinto año, de la sede de Santiago Centro. Bueno, primeramente agradecerles por hacernos partícipes de este espacio, ya que para nosotros también es un tema que se necesitaba poner nuevamente en estos espacios, en estos escenarios. Yulitza, si puedes avanzar. Bueno. Los estudiantes y compañeros que participaron en este espacio respondiendo a las dos preguntas que se plantearon en los videos fueron estudiantes entre tercero y quinto año de la carrera de Trabajo Social, tanto de la sede de Concepción y la sede de Santiago Centro.
La verdad que los compañeros tuvieron una excelente recepción al momento de plantearles la idea de responder a estas preguntas acerca de esta temática, y su interés en participar fue inmediato. La verdad que nosotros también quedamos sorprendidas al momento de tener esa recepción por parte de los compañeros y su interés por participar en este espacio. Y también ellos destacaron que era importante visibilizar nuevamente esta temática y ponerla en distintos escenarios, eh, ya que esto también genera poder debatir sobre este tema de la educación no sexista, y ponerlo también, más que de manera teórica, ponerlo en práctica. Así que realmente la participación de nuestros compañeros eh, nos sorprendió, y creo que es necesario que se sigan haciendo estas instancias, y que toda la universidad sea partícipe de estos espacios. ¿Me escucho? Sí. ¿Sí? Ya, bueno, a modo de síntesis de los videos, de acuerdo a las entrevistas que nosotras pudimos efectuar, tanto a los y las estudiantes de la carrera de trabajo social, existieron diversos conceptos que se repetían en el discurso de los estudiantes, en donde se cree que la educación no sexista debe partir desde un enfoque de género, en donde se promueva una igualdad académica tanto entre hombres y mujeres. A corto plazo se consideraba que una de las estrategias que se pudiesen incorporar sería el lenguaje inclusivo, también como promover actividades o talleres extraprogramáticos en donde se pueda reforzar la educación no sexista en el ámbito universitario. Y por último, incorporar contenido académico en las mallas curriculares o también en los programas de las asignaturas que se imparten, pero desde primer año universitario. Queremos culminar con una pequeña reflexión que hemos hecho las 3 estudiantes partícipes de esta actividad. Primeramente, nos parece importante poder indicar que la incorporación de esta educación no sexista hoy en día es fundamental que exista un trabajo colectivo, entendido entre la universidad y los estudiantes en su conjunto, quienes puedan interactuar de una manera mancomunada, generando de esta forma un proceso que sea continuo y perduradero en el tiempo, y una corresponsabilidad entre estos distintos agentes que conforman la universidad. De esta forma también queremos también dejar en un entendido que no solamente se debe acentuar este proceso en los conceptos que ya han sido desarrollados por mi compañera Yulitza, y de los cuales hemos destacado que han manifestado los mismos estudiantes que han querido ser partícipes de esta actividad, sino que también debe existir un interés hacia lo práctico. En esta medida, entendido desde distintas innovaciones e instancias de apertura al interior de la universidad, entendiendo que esto de la educación no sexista va tomando cada vez mayor predominancia y responsabilidad para ser abordado dentro de estos contextos de educación superior. Esto es lo que nosotras hemos querido rescatar. Agradecemos también, me sumo a las palabras de Valeria, la incorporación que tiene la universidad en poder generar estos espacios y permitirnos a nosotras también que podamos estar dentro de ellos, dado que hoy en día es importante que se traten estos temas que están tan latentes. Esperamos también que esta instancia sea de provecho para cada uno de los participantes que hoy se encuentra en esta instancia, y muchas gracias. Muy bien, agradecemos entonces a Susana, Yulitza y Valeria, y dejamos con ustedes a continuación al doctor Carlos Huida. Bueno, es un gusto estar con ustedes en este día tan importante que fue, como lo mostraba el video, hace más de 30 años, 31 años, pensado del movimiento de mujeres en Paraguay y que se replica en muchos lugares de América Latina. Algunas de las invitadas que nos están viendo desde allí vienen. Recordar también que tenemos un programa de intervención comunitaria que trabaja estos temas de forma continua, de que la facultad lo toma como un eje en muchas de sus asignaturas,
Y queremos darle la palabra a nuestras invitadas, a Javiera Vergara, a Melanie Delany, que nos van a estar aportando una mirada desde un lugar distinto a la institución y fundamentalmente desde el ámbito de Naciones Unidas. Así que Javiera o Mary, ¿quién va a presentar? Mary Guin primero, ¿sí? Mary Guin desde UNESCO, muchísimas gracias por estar con nosotros y te paso la palabra y tu presentación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos y todas y todes. Muy agradecida por la invitación y esta oportunidad de celebrar el Día de la Educación No Sexista. Bueno, pensando y conversando también con Carlos, a ver qué enfoque podría hacer yo desde mi perspectiva en la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Había pensado en cómo trabajamos bastante en el tema de educación en sexualidad dentro de un contexto de educación transformativa. Quisiera compartir con ustedes algunas de las orientaciones nuestras que tenemos. No trabajamos tan específicamente, por lo menos en este tema, en la educación superior, con la excepción de formación docente, que obviamente es un elemento absolutamente crítico en el fortalecimiento de la educación en sexualidad, educación para la salud y el bienestar, y bueno, muchos otros temas. Así que voy a compartir mi pantalla para compartir lo que he estado pensando. Bien, bueno, pensando en educación no sexista, me puse a pensar en educación sexista, como ha dicho uno de las personas en el video, ¿no? ¿Cómo podemos identificar los elementos de la educación sexista y deconstruirlos para ir hacia una educación igualitaria, transformativa, basado en principios básicos de derechos humanos y justicia social? Y me puse a pensar en lo que hacemos como la UNESCO, ¿no? Y en la última vez que hicimos nuestra prueba estandarizada, que se llama, en esta ronda se llama ERCE, que es una prueba estandarizada que se hace ahora son como 16 países de Latinoamérica. Y la última vez, en el 2016, por primera vez, el equipo tomó los resultados de logros de aprendizaje para comparar los logros entre niños y niñas en 3 áreas: lectura, matemática y ciencias. Y aquí pueden ver, a ver si puedo, me imagino que pueden. Aquí pueden ver las diferencias en los logros de aprendizaje entre niños y niñas. Y como se podría esperar, ya se mencionó la idea que las niñas son somos mejores para la lectura, para temas de lenguaje, etc. Y por lo menos tanto en tercero y sexto básico, aquí tenemos cierta evidencia de por lo menos un mejor desempeño de niñas en una prueba estandarizada a este nivel, que no ha cambiado desde una ronda a la próxima de esta prueba que se administra cada 4 años. Y aquí pueden ver, confirmando los estereotipos, ¿no?, que a los niños varones les va mejor en matemática, tanto con una brecha que va creciendo, ¿no?, entre tercero básico y sexto básico, que estas pequeñas ventajas, por decirlo así, que tenían algunas niñas en algunos países, se va cambiando
en un espacio, va cambiando de manera importante en solo 3 años. Y para terminar con esta sección, aquí pueden ver solamente en sexto básico que también una confirmación de algo que muchos de nosotros siempre decimos, que a las niñas les va mejor en lenguaje, a los niños les va mejor en matemática y en ciencias también los niños tienen ciertos, por lo menos se desempeñan mejor en una prueba de estandarizada que mide ciertos logros de aprendizaje. Pero igual les podría mostrar, y no lo tengo acá porque no encontré algo suficientemente como sencillo para mostrar de manera rápida, que esta misma situación para niños, hombres, varones, en muchos países, tanto en lectura, en matemática, ya empiezan a sufrir las consecuencias de normas de género que son represivos, que insisten en una cierta muestra de masculinidad que castiga el buen desempeño escolar. Y ahí empieza a observar una importante desvinculación del sistema educativo que se puede atribuir muy directamente a normas sociales y normas de género y incentivos sociales que no premian el buen desempeño académico. Así que para salir un poco de esta lógica de la carrera, niños y niñas versus niños, matemática versus lectura y ciencias, yo creo que lo primero que quería decir es que estas normas de género son prejudiciales para todos y todas y todos. Y tienen distintas formas de expresarse. Y de ahí voy a las orientaciones técnicas para educación en sexualidad. Que busca, es un ejercicio largo, ya llevamos más de 10 años buscando tomar la evidencia internacional que hay en cuanto a los beneficios de la educación en sexualidad, que van mucho más allá que informar a jóvenes a prevenir un embarazo adolescente no planificado o evitar una infección de transmisión sexual, sino es un elemento para la transformación de sociedades y la construcción de generaciones que por su formación no tendrán, ojalá, que lidiar con los rasgos, con el impacto y con el daño que hace el sexismo en la educación y a través de la educación. Estas orientaciones fueron revisadas en el año 2018 y uno de los elementos que más hemos buscado incorporar es la evidencia dura de que si la educación integral en sexualidad no aborda los temas de género y las relaciones de poder en la sexualidad y en cómo hablamos de la sexualidad y que enseñamos en la sexualidad y lo que no enseñamos, es mucho menos efectivo. Así que cada vez más hay evidencia y estudios grandes de efectividad de programas de educación que muestra que solamente incorporando estos elementos y desafiando las normas de género que hacen este tipo de daño que les mostré, solo así podemos tener más impacto. Y bueno, hablando de educación en sexualidad, hay muchas formas de llamarlo. La UNESCO tiene una idea bastante precisa de lo que queremos decir con la figura de educación integral en sexualidad. Por bien o mal, en muchos contextos hay que hacer pasar muchos de los conceptos que queremos ver en la educación en sexualidad por otro nombre.
Y a veces incluyen los contenidos que queremos y a veces tienen su enfoque más en lo biologicista, en las habilidades para la vida, en los temas de desarrollo personal, o sea, educación cívica también, así que tiene muchas formas, pero para la educación en sexualidad, esto es la definición que usamos ya en el 2009. Se los quería mostrar para ilustrar un poco el camino que hemos recorrido para tomar lo que mirábamos en la educación en sexualidad como un enfoque que hablaba de enseñar acerca del sexo, entregando información. Y el objetivo principal de entregar la información es asegurar un comportamiento responsable en términos sexuales. Pero mirando especialmente los insumos de esta región de Latinoamérica, las personas, sociedad civil, académicos, ministerios, nos decían, mira, esto no es un enfoque, no es un momento, es todo un proceso. Y no es solamente enseñar, es aprender y aprender a enseñar de maneras que importan y tienen impacto. Y no es solamente el sexo, sino la sexualidad en su totalidad. También sabemos que la enseñanza no es solamente entregar, sino hacer partícipe a las niñas a estos procesos de aprendizaje, que va mucho más allá que la información en sí, sino que hay que promover a través de las conversaciones y las actividades que forman parte de la educación en sexualidad, el pensamiento crítico, las actitudes, los valores y las habilidades. Y esta es la definición que hemos adoptado, que yo creo que habla mucho de una mirada mucho menos prevencionista, con mucho menos enfoque en lo peligroso, que a veces se mira la sexualidad como un riesgo. Vemos en muchos programas y currículos y abordajes que se habla mucho de la prevención del embarazo como un catástrofe, la enfermedad que se puede, el abuso, bueno, muchas cosas terribles cuando asociamos con la sexualidad, cuando realmente deberíamos estar hablando de los temas de género y sexualidad como parte del bienestar y la salud. Y así llegamos a esta definición que reconoce la enseñanza y el aprendizaje, no solamente los elementos cognitivos, pero también emocionales, físicos y la construcción social de la sexualidad, y que apuntamos a proveer, a garantizar a las personas jóvenes con sus mismas capacidades para hacer de su salud, el bienestar y su dignidad una realidad, para desarrollar relaciones sociales y sexuales que son sanas y respetuosas, para tener las herramientas para poder considerar que las elecciones que hago yo afectan a mi bienestar y al bienestar de otras personas. Y también hemos incorporado mucho más esa idea que los derechos están al centro del ejercicio sano, placentero, respetuoso de la sexualidad. Con ciertas características, eso también se basa en la evidencia que tenemos acerca de qué funciona y qué no funciona en cuanto a la educación en sexualidad. Empezando, por supuesto, con información que es científicamente correcta. Se sorprendería al conocer la cantidad de programas que omitan mucha información que es absolutamente vital para tener esta integralidad de
educación integral de la sexualidad, que sea gradual y adecuada para la edad, basado en un currículum, no solamente hablando de cosas como surgen, sino siguiendo un plan lógico que va construyendo estos conocimientos y conversaciones, el enfoque en género, el enfoque en derechos humanos, que sea relevante para la cultura y que tenga este elemento transformador y que pone en marcha ejercicios que van construyendo habilidades de la vida que todos necesitamos para apoyar nuestros procesos cognitivos, emocionales, sociales, para tomar las decisiones más adecuadas para uno o una en forma autónoma. Estos son muy rápidamente los elementos que proponemos y aunque las orientaciones nuestras van desde los 5 años hasta los 18, obviamente, especialmente para los adultos, cada uno de estos elementos sigue vigente a lo largo de la vida y vale reflexiones constantes, tanto desde la información y la forma de hablarlo, la evidencia que va surgiendo, pero va más allá que los conocimientos a abordar habilidades, valores y actitudes. En cada uno de estos temas que en nuestras orientaciones elaboramos objetivos de aprendizaje, en cada uno de estos temas, en estos 8 conceptos claves. Y aquí pueden ver cómo destacamos el tema de género, que va muy incorporado en los otros elementos también, pero aquí lo acortamos para insistir en que se haga en cada grupo de edad unas reflexiones profundas acerca de la construcción social, de la sexualidad, las normas de género, el impacto de la violencia de género y las acciones que hay que tomar para prevenirla y para denunciarla. Bueno, estas son el sueño, ¿no? Y también hemos hecho un análisis de mirar el currículo. También un colega en el video mencionaba la importancia que tiene el currículo, aunque estar o no estar en el currículum no nos garantiza calidad de por sí. Y así analizamos el currículum, lo que el ministerio identifica como oportunidades de aprendizaje en el currículum chileno. Y aquí pueden ver en un rojo muy vivaz, muy vivo, de que hay algunos temas que sí se abordan. Hay hay un discurso que dice que no hay educación en sexualidad en Chile, y eso no es necesariamente así, sino está muy restringido a ciertos niveles y ciertos temas. Y aquí hemos tomado lo que las normas internacionales como los requisitos, según las normas internacionales que se basan en las orientaciones de UNESCO, y a ver qué hay más o menos en amarillo y qué falta en rojo. Y aquí pueden ver que si tomamos, para ponerlo un porcentaje, que el currículum chileno cumple con un 34%, por decirlo así, de lo que la comunidad internacional o a nivel de experticia internacional y también compromisos de los países, le queda en un 34%, con algunos mucho más fuertes que otros, ¿no? Hablar de derechos en contexto de sexualidad, hablar de orientación sexual, la construcción social de género. Ahí falta un camino muy importante en Chile y en muchos otros países. Bueno, también se ve desde el punto de vista de los y las estudiantes, ¿no? Preguntando, eso fue una encuesta de cooperación opción en el 2017, que preguntaba con qué frecuencia se entregaba educación en sexualidad.
Y aquí pueden ver que la gran mayoría, en casi todas las regiones, dicen ocasionalmente o nunca. Bueno, y si se suma ni nunca ni siempre, bueno, tenemos desde el punto de vista de ellos, hay unas brechas muy importantes. Y yo creo que de ahí viene esa percepción muy válida de las oportunidades curriculares que da el currículo en este momento. Sabemos que no es solamente lo que está en el currículum o lo que no está en el currículum, sino que sin la oportunidad de abordar las nociones tóxicas del género, sabemos que eso se traduce a unos entornos escolares que son no solamente desagradables para ciertos grupos, sino que son peligrosos. Aquí vemos los resultados de unos estudios por sociedad civil en estos países que miraba la percepción de inseguridad y la experiencia de violencia verbal o física de personas que se identifican como LGBT o no conformes con las normas de género. Y estas cifras son, yo digo que son espantosas, ¿no? Porque la realidad, la seguridad en un colegio debe ser la primera responsabilidad y esa función acogedora de un colegio es la más básica de todos. Y no puede ser que en Argentina o Colombia o en Chile, aquí, más de 70% de las personas perciben solo por su condición de no conformarse con las normas de género, se sienten inseguros en el colegio. Así que tiene un impacto, si bien vamos a hablar de logros de aprendizaje, pero tenemos aquí un problema mucho más amplio que afecta toda la convivencia. Y yo creo que esta es mi última diapositiva. Esto es yo creo que es de otra encuesta de cooperación opción hace un par de años, pero lo que a mí me llamó mucho la atención de estas preguntas acerca de violencia en el pololeo y preguntando a los y las niños qué tipo de comportamientos habían experimentado, revisar el celular, controlar salidas, eso en contexto de una relación de pololeo. Alejar al otro de sus amigos, ignorar o sea indiferente, o sea, ley de hielo, gritar, insultar o empujar a la otra persona. Pueden ver aquí que estos van creciendo. Si eran 29% a los 13 años, aquí son a los 17, 42. Aquí 26 que sube al 30, 9 que dicen que han ignorado o se han sido ignorados de 9% a 31%. Yo creo que esto es justo en este periodo de la pubertad que se va normalizando actitudes, comportamientos y peor aún la normalización de estos comportamientos en un contexto de pololeo, ¿no? Que supuestamente es intimidad emocional, física, o sea, si perdemos estos momentos para intervenir y construir los valores, actitudes, habilidades adecuadas, vamos a terminar con adultos jóvenes que han normalizado totalmente normas y comportamientos de género que son sumamente tóxicos. Bueno, no quería como desanimar a la conversación. Este es y volviendo un poco a lo que se enseña y lo que no se enseña en Chile. Chile no está solo en este sentido en cuanto a las grandes brechas que hay que ir llenando, tanto a nivel de primaria, de los contenidos que queremos ver, ni en secundaria,
Son los resultados de un informe mundial que vamos a lanzar el día jueves. Voy a poner en el chat el link a la actividad que usa el mismo tipo de semáforo para ilustrar que, bueno, muchos están hablando de pubertad, muy bien, muchos están hablando de VIH, bien, pero orientación sexual y identidad de expresión de género, muy pocos. Temas de derechos sexuales y reproductivos, menos aún. Con los niños más chicos, bueno, les estamos hablando de VIH, pero no les estamos hablando, bueno, aquí dice marriage como matrimonio, pero yo creo que aquí quiere decir relaciones amorosos, pololeo, relaciones íntimas. Así que el mundo entero tiene mucho por hacer. Es una agenda potente que tenemos, la visibilidad que sociedad civil y la academia han puesto en educación no sexista es un avance muy importante. Politizar estos temas, problematizar lo que se enseña o no se enseña, bueno, en el formato que sea. Ojalá es educación integral en sexualidad, sin minimizar o maximizar los elementos que son más cómodos y invisibilizar los que no lo son. Y bueno, eso fue lo que yo les quería compartir con ustedes, y con mucho interés escucho a mi colega Javiera y la discusión que viene luego. Muchísimas gracias por aguantarme tanto y de nuevo gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Mari. El aporte de UNESCO es extremadamente importante. El contar con documentos que han sido trabajados por las mejores profesionales en educación, en género, ver los procesos educativos, y que no sea una cuestión meramente conceptual, sino también actitudinal, y esto que haces tú, de poner en diálogo la educación sexual integral con perspectiva de derechos, de género, con una agenda de educación no sexista. Así que muchísimas gracias, esperamos entonces ese link para la presentación de este jueves. Qué privilegio que nos enteramos por aquí, y te tenemos ahora en la ronda de preguntas, y le vamos a pasar la palabra entonces y las imágenes a Javiera Vergara de ONU Mujeres, que también tiene un aporte muy importante para SAL. Muchas gracias, Javiera, por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un excelente tema, muy bien que se visibilice además la educación no sexista y que hayan estos espacios para conversar en la educación universitaria. Así que muy feliz de estar acá. Hice una presentación que la voy a compartir. ¿La pueden ver, cierto? Sí. Perfecto. Un poco descuadrada, pero bueno. Primero que todo queremos partir brevemente dando el contexto de qué es ONU Mujeres, porque es la agencia dentro de las más nuevas de Naciones Unidas del sistema, y es, bueno, la agencia que está dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Trabajamos con sociedad civil, con sector privado, con la academia y sobre todo acompañando al gobierno en desarrollar programas, políticas y acompañamiento para promover el desarrollo de los derechos plenos de las mujeres, su empoderamiento y alcanzar una igualdad. Brevemente también quisiera mencionar las 5 áreas prioritarias en las que trabajamos, tanto el liderazgo y participación política, poner fin a la violencia contra las mujeres, incluir a las mujeres en los procesos de paz y seguridad, trabajar para el empoderamiento económico de mujeres, y también ciertamente trabajar en los presupuestos con enfoque de género para la planificación tanto en gobiernos locales como también en gobiernos centrales. Bueno, y ahora específicamente con lo que es educación. Primero que nada, partir también con la Agenda de Desarrollo Sostenible, los ODS, que fue aprobada en 2015,
y que contiene 17 objetivos, 169 metas, y precisamente uno de los objetivos que tiene, el número 4, es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. O sea, deja ciertamente en claro que un objetivo de esta agenda es lograr esta educación no sexista en todos los niveles. Me gustaría también profundizar y mencionar 2 metas que tiene este objetivo, en que se menciona precisamente la igualdad de género en la educación, en cuanto a asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida también la enseñanza universitaria, y eliminar las disparidades de género en la educación, garantizar el acceso en condiciones de igualdad a las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, pueblos indígenas, niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad, en todos los niveles de enseñanza y de formación profesional. Estas son metas que tenemos para el 2030, así que ciertamente es una responsabilidad de todas las agencias y de los Estados miembros en trabajar para poder cumplir estos propósitos. De todas formas, han habido avances en lo que es la educación, la escolarización y sobre todo el acceso de las mujeres a la educación universitaria, pero todavía vemos que hay brechas persistentes. Por ejemplo, a pesar de los avances, a un 48% más o menos de las niñas en el mundo están sin escolarizar. En el mundo solamente 9 de cada 10 completa la educación primaria, pero 3 de cada 4 pasan a la educación secundaria. Y en los países de menor ingreso, perdón que estoy un poco saliendo de un resfriado, así que tengo la voz un poco ahí media mala, solo 2/3 de las niñas terminan la escuela primaria y solo 1 de cada 3 completa el primer ciclo de escuela secundaria. Interesante mencionar un estudio que hizo el Banco Mundial el año 2018, las pérdidas de productividad y de ingresos a lo largo de la vida, debido a que las niñas no completan 12 años de escolaridad, se traducen entre 15 y 30 billones de dólares. Esto es porque en promedio las mujeres con educación secundaria ganan casi el doble que las mujeres que no han recibido ningún tipo de educación. Además que los resultados que devienen de la educación primaria son ciertamente limitados. Estas brechas también las podemos ver en la educación superior. Acá vemos, por ejemplo, si bien en lo que es el pregrado y el máster, las mujeres y los hombres están como en números medianamente similares, hay una paridad, por decirlo así. Esta cifra disminuye dramáticamente ya a nivel de doctorado y después en los caminos hacia la investigación y en la carrera académica para, en el fondo, los cargos de investigación y donde en el fondo hay mayor reconocimiento académico y personal. Y también si vemos las brechas de género que existen en STEM, por ejemplo, acá vemos que solo un 17% de la tasa de mujeres investigadoras es mujer, un 29% nomás de las mujeres son investigadoras a nivel global. A nivel regional en América Latina, solo un 27,8% de las patentes desarrolladas incluyen una mujer inventora, y solo un 22% de las mujeres que trabajan en el campo de la inteligencia artificial son mujeres, lamentablemente. Algo pasa en las niñas cuando son adolescentes, la preadolescencia, que hacen que pierdan este interés en las STEM. Ahí ciertamente Mary mostraba los primeros datos de las pruebas estandarizadas, los cambios que existen entre, por ejemplo, el cuarto básico del CIMSACA, ya después con octavo, cómo los puntos de diferencia en las matemáticas se acrecentan, así que ciertamente hay un factor ahí en la preadolescencia que hace que las niñas pierdan el interés en las ciencias y en la tecnología. Este es un estudio que se hizo el año pasado en unas mujeres a nivel regional, específicamente en la inclusión en las STEM, y que también les puedo compartir los links. Acá podemos ver la subrepresentación que tienen las mujeres en los campos STEM. Según datos de la UNESCO, solo el 35% del total de los inscritos en programas de estudio STEM son mujeres. Esto era 2018. Y ciertamente también podemos ver diferencias que hay en las STEM.
en lo que son las tecnologías de información. Ciertamente es el área donde menos mujeres hay inscritas, y si pensamos en la importancia que tienen las tecnologías de información y las STEM en general en las economías 4.0 y en los empleos de futuro, estos datos ciertamente muestran que hay una brecha significativa y que puede tener también una implicancia a futuro en los empleos también. Por ejemplo, y acá también se repite esta segmentación y segregación en la parte de las áreas de estudio. Este es un estudio que hicimos como No Mujeres a nivel Chile, en la educación técnica profesional, y podemos ver que si bien la matrícula de las mujeres en la educación técnica profesional es alrededor del 51%, lo que está también en bastante paridad, se concentran en áreas, por ejemplo, de salud, de servicios sociales, en áreas relacionadas a la educación también, y no en lo que es ingeniería y en lo que es ciencias están ciertamente subrepresentadas. Acá tengo unos datos interesantes que, por ejemplo, las áreas de salud y educación, donde presentan las mujeres una alta tasa de concentración, que es más del 80%, tiene una tasa de empleabilidad aproximada del 52%, y posterior al primer año de titulación presentan un ingreso promedio de aproximadamente 480.000 pesos para el área de la salud y 436.000 para el área de la educación. Los hombres, por su parte, que se concentran principalmente en el área de tecnología, que presenta una tasa de empleabilidad de aproximadamente un 70% y un ingreso promedio mensual de casi 700.000 pesos después de un año de la titulación. Así que ciertamente acá también se reproducen esta segregación y elección de las mujeres por ciertos tipos de carreras y de áreas. Importante ver acá qué factores pueden influir para estas trayectorias educativas que tienen las mujeres y las limitaciones que enfrentan desde niñas. La verdad que se pueden agrupar en 4 dimensiones, como vemos acá, tanto a nivel personal de los y las estudiantes, las familias y los pares, y la escuela y la sociedad. Además que confluyen aspectos que son multisistémicos, lo que es los aspectos culturales, sociales, también religiosos incluso, que generan estas brechas que se tornan crónicas y que generan un círculo vicioso de diferencias económicas y sociales a lo largo de las trayectorias educativas y de vida de las mujeres. Los primeros síntomas de esta existencia de un prejuicio de género, por decirlo así, se pueden ver incluso durante la primera infancia, cuando a las niñas no se les estimula ni se les capacita de la misma forma que a los niños, especialmente en los campos de la ciencia o también incluso con el deporte. Además que generalmente, y esto acá pasa mucho en los niveles más primarios, se hacen estos estereotipos de género en que a las niñas se les atribuyen ciertas capacidades o un nivel diferente de desarrollo, comentando ahí que los niños son mejores para las matemáticas y las niñas para los temas de cuidado, de salud, y que de cierta forma también reproducen un poco esta dinámica de estereotipos de género a nivel del hogar también. Y otra cosa también relevante mencionar son las expectativas y las valoraciones y también opiniones dentro de la familia y también dentro de los mismos pares de las mujeres que están estudiando, de niños y niñas también, que afectan su autopercepción y que al final terminan determinando y limitando ciertos campos de estudio y que al final influyen en su desempeño y sus elecciones profesionales ya de más grandes. Y bueno, también las expectativas que tienen padres y los docentes influyen sobre las niñas a la hora de elegir sus campos de interés y también los estudios que van a realizar cuando sean ya más grandes. Un estudio que hizo el BID ya en el año 2013 reflejó que los textos escolares del Ministerio de Educación en Chile muestran a las mujeres en roles domésticos, por ejemplo,
y a los hombres en profesiones y en papeles y roles más protagónicos. Y ciertamente los medios de comunicación y las redes sociales también juegan un papel en reforzar estos estereotipos de género. Según un estudio de CEPAL, hace tiempo, ya en el año 2014, ya en esa época se detectaban que las principales barreras que enfrentaban las mujeres para el ingreso, desarrollo y permanencia en la academia en específico, se destacaba, por ejemplo, la conciliación del trabajo y familia, especialmente lo que es la maternidad, el cuidado de los hijos, sobre todo cuando el cuidado de los hijos coincide en momentos claves para su progresión profesional. También se identifica la permanencia de los estereotipos de géneros arraigados en la comunidad académica y científica, y también la dimensión de género a un nivel ya un poco más transversal no suele ser tenida en cuenta en la definición de prioridades, de contenidos, de proyectos, metodología, presupuesto, en los resultados de la investigación también. Lo que ciertamente impacta negativamente en la calidad y la relevancia de las investigaciones que se desarrollan. Y esto ciertamente lo que pasa en los niveles educativos, tanto primario, secundario y terciario, tienen una resonancia fuerte ya en la vida profesional de las mujeres. Por ejemplo, lo que habíamos mencionado antes con las carreras STEM, hay una segmentación profesional donde las mujeres están sobrerepresentadas en empleos con baja remuneración y subrepresentadas en los puestos directivos, además de los campos de STEM, como mencionábamos, y también en otros sectores económicos estratégicos. La mitad de la población mundial activa trabaja en el sector de los servicios, y en este sector también predominan las mujeres. Las barreras de género, los estereotipos de género, las normas sociales y además la falta de políticas públicas transversales para la inclusión de la mujer en el mercado laboral también afectan a esta situación. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, y esto adquiere también relevancia si consideramos esta cuarta revolución industrial, los empleos del futuro, que está muy relacionada con la STEM, y que ciertamente la pandemia ha traído esta tecnología a pasos agigantados al mundo del trabajo y a los futuros trabajos que se nos van a venir. Otro tema importante visibilizar, y que también la pandemia esto lo ha dejado mucho más en manifiesto, es esta inequidad, por decirlo así, del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres. Como ahí está, tenemos un gráfico de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, que es del 2015, pero igual ciertamente refleja que las mujeres, si bien trabajan menos horas laborales, en horas totales del día, considerando el trabajo remunerado y no remunerado, es mucho mayor a la de un hombre. Es importante tener en consideración que el trabajo de cocina, de las tareas del hogar, el cuidado infantil y la atención también de personas mayores representa entre un 10 y un 40% del Producto Interno Bruto de un país aproximadamente. Incluso puede pesar más en la economía de la industria que la industria manufacturera o también del comercio. Y también es importante reflexionar que este trabajo no remunerado, que recae principalmente en las mujeres, suple las carencias que existen a nivel país, esto no solamente en Chile, sino también en otros países, en cuanto a servicios públicos y a infraestructura, y que estos trabajos recaen en las mujeres que lo hacen de manera gratuita, no remunerada. Y ciertamente esto afecta a la participación laboral que tienen las mujeres y también en sus trayectorias educativas, ciertamente. Y bueno, relacionado un poco a los puntos anteriores, la brecha en la participación laboral, y que bueno, esto ya lo hemos visto como las consecuencias que trajo la pandemia, que en un momento cayó 10 puntos porcentuales la inclusión del mercado laboral de las mujeres en Chile. Pero esta cifra ya era bastante baja en comparación con la región, incluso en Chile. Hay que pensar que 4 de cada 10 mujeres en Chile está fuera de la fuerza del trabajo por razones familiares permanentes, que se puede subentender que son por razones de cuidado. Y además a las mujeres encontrar este equilibrio entre el trabajo remunerado, no remunerado, la
las responsabilidades familiares y también los horarios laborales rígidos y la falta de políticas de cuidado, de programas de cuidado, hacen que las mujeres tengan que elegir horarios parciales, tomar caminos de trabajo independientes, que generalmente no son tan bien remunerados, incluso abandonar el mercado laboral por largo tiempo, lo que ciertamente afecta a su autonomía económica. Bueno, ¿cómo se puede abordar estas brechas existentes en la educación, que al final del día tienen estas repercusiones bastante a largo plazo, por decirlo así, en la vida de las mujeres, en su trayectoria laboral, personal, en su autonomía económica? Bueno, se requiere ciertamente un nuevo paradigma y un enfoque que sea más sistémico para lograr cambios estructurales y para promover la igualdad en la educación. Bueno, primeramente es importante fortalecer la coordinación entre distintos actores, y esto va a nivel ministerios, por ejemplo, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, de Ciencia del Trabajo, y también establecer comités nacionales, interinstitucionales e interdisciplinarios que aborden la educación no sexista desde las distintas aristas que tiene también. Bueno, ciertamente los estereotipos y las normas sociales juegan un rol súper importante en la reducción de género en la educación, dado que pueden disuadir a las niñas de estudiar carreras de STEM, como ya mencionamos. Las actividades que se realicen de sensibilización que son necesarias para mostrar la importancia de esta educación no sexista deben considerar no solamente a las niñas, sino también a los niños, a los padres, y sobre todo también a los docentes que están involucrados en la educación de niños y niñas. Y bueno, ciertamente hay algo que nosotros como mujeres nos importa mucho, la importancia de tener políticas de cuidado y también políticas de conciliación entre vida profesional y personal, que ciertamente es fundamental para que las mujeres puedan continuar en sus trayectorias educativas, en la educación terciaria, y también ir más allá a nivel postdoctorado, para poder también tener una vida laboral plena, en que requiere tener este apoyo estructural, ciertamente, y que tiene que ir de la mano de políticas públicas transversales. No menor también es trabajar en la prevención basada en género y del acoso a través de protocolos claros y de sesiones de sensibilización, tanto para estudiantes como también para académicos, y además tener criterios claros de evaluación y de cómo se miden las progresiones que están habiendo en los indicadores de género, para tener evidencia sólida que demuestre los avances que se están haciendo y todavía lo que queda por hacer. Me gustaría mencionar esto, que fue un documento, el contenido de un documento que sacó UNESCO junto a ONU Mujeres el año pasado, durante la pandemia, sobre cómo la respuesta que tuvieran los países en la educación en específico tenían que tener este enfoque de género para asegurar que ninguna mujer, joven y niña se quede atrás en esto. Brevemente los voy a mencionar. Las respuestas educativas deben considerar dimensiones de género y priorizar la necesidad de las niñas, adolescentes. El cierre de las escuelas tiene un potencial de exacerbar la desigualdad existente en educación e incluso crear nuevas formas de desigualdad. Se debe incluir el género como un elemento esencial de la planificación y de la respuesta ante la crisis, asegurar una representación equitativa entre hombres y mujeres en decisiones relacionadas con la crisis, y garantizar que los conocimientos en materia de género permeen todos los niveles de la respuesta del sector de la educación. Los sistemas educativos deben monitorear el acceso y permanencia de las niñas y jóvenes en las modalidades de educación a distancia, porque también hemos visto que hay otras brechas también ahí digitales que se han hecho manifiestas durante la pandemia. Bueno, ahí reforzar las soluciones digitales de aprendizaje a distancia accesible para reducir la brecha de género,
y el contenido educativo debe difundir mensajes también de corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado para que el trabajo no remunerado se distribuya de una manera más equitativa en los hogares. Modalidades de educación a distancia no deben dejar de lado la educación sexual y la salud sexual, ahí muy relacionado con lo que mencionaba Mary en su presentación, promoviendo los conocimientos, habilidades y valores para el desarrollo de la salud y de la dignidad de las mujeres. También la higiene menstrual en las mujeres y adolescentes y niñas debe ser considerado como servicio fundamental, y en los casos más vulnerables debe haber un apoyo constante para esto. Los actores educativos deben adoptar medidas para prevenir y responder a la violencia de género, especialmente la violencia sexual y doméstica contra niñas y adolescentes. Se deben promover alianzas para abordar temas transversales de salud, de educación y de protección social que puedan tener un impacto en el aprendizaje, sobre todo también considerando la reapertura de los centros educativos, y finalmente con el objetivo de asegurar este regreso más presencial en la educación, reconocer los desafíos específicos que las niñas y las jóvenes deben enfrentar en esta emergencia. Y puede considerar cursos de extensión, de refuerzo, de recuperación, aprendizaje acelerado, inclusive apoyo financiero para asegurar que las trayectorias educativas de niñas y de jóvenes no se vean interrumpidas. Brevemente quisiera comentar un programa que estamos desarrollando desde ONU Mujeres que se llama el programa Tu Oportunidad, Second Chance Education. Es un programa global que tiene ONU Mujeres que está implementando en 6 países y que parte del programa es precisamente trabajar con mujeres que por distintas razones han quedado marginadas de la educación formal, de sus trayectorias educativas. Hay unos datos ahí de cómo está la implementación, que también ha sido una implementación 100% online y que también ha traído sus desafíos, específicamente en población de contextos más vulnerables con las que trabaja el programa. Pero acá solo quiero reforzar que de la gente que viene del programa, aproximadamente un cuarto de ellas no han terminado su educación secundaria, así que ciertamente también es importante desde los distintos sectores hacerse cargo de cierta forma de lo que pasa con las mujeres cuando se ven interrumpidas sus trayectorias educativas y cómo poder apoyarlas en distintos ámbitos de emprendimiento, empleabilidad o incluso para que puedan sacar su diploma de cuarto medio y para poder fortalecer su autonomía económica, sobre todo pensando en este contexto de pandemia y de recuperación económica que se viene. Y precisamente en el programa, parte de lo que hacemos, aparte de la implementación, es generar productos de conocimiento orientados tanto a la educación como al empoderamiento económico de las mujeres. Ahí está el sitio del programa, así que los dejo a todos invitados para que se puedan meter y ver los documentos que hemos hecho. Hicimos que salió este año, una radiografía de las mujeres en el sector tecnológico en Chile, con diagnósticos y recomendaciones. Ciertamente está muy enfocado hacia el sector privado, pero también hoy uno puede ver las brechas significativas que hay en Chile en el empleo de las mujeres en el sector tecnológico, y ya sobre todo cuando vamos a los cargos altos, como hay muy escasa presencia femenina en esta área. Otro documento que hicimos fue el efecto de la gratuidad en la matrícula de las mujeres en la educación técnica profesional, y otro documento también es la deserción escolar y educación de segunda oportunidad con enfoque de género en Chile. Así que los dejo muy invitados para que puedan visitar la página y conocer estos documentos que hemos hecho con enfoque de género y específicamente para acá Chile. Muchas gracias. Bueno, excelente, Javiera. Tu ponencia también, que al igual que Mary Guinn nos dejan materiales, nos dejan invitaciones y sobre todo nos dejan pensando los desafíos que tenemos como universidad, como universidades, y sabemos que nos están viendo desde diversos lugares de al menos de América Latina. Tenemos 3 preguntas que tenemos que ser lo más breve posible en la respuesta. La primera tiene que ver con la incorporación del lenguaje inclusivo. ¿Desde qué nivel debería promoverse? Nos preguntan. ¿Quién quiere responder?
Esto en el contexto de que nos dice Felipe Jara, que es quien pregunta, es que en algunos países se está prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Es decir, bueno, y ahí hay diferentes posturas al respecto. Javiera, adelante. Bueno, perdón, Mary, bueno, va a ser muy breve. Bueno, en Francia que se prohibió, creo, y quizás el mérito pues la visión más educacional, ciertamente, pero al menos desde ONU Mujeres creemos que el lenguaje inclusivo debiera ser algo transversal siempre, idealmente desde los primeros niveles educativos, en que se hable de las personas más que de el niño, la niña, el ingeniero, por ejemplo. Hemos visto, y esto sale un poco más allá del tema educativo, pero en este estudio que les mencionaba de la educación, de la inclusión de mujeres en el sector tecnológico, un tema que hay allá es que cuando se hace el reclutamiento de profesionales siempre se busca el ingeniero, el jefe. Entonces esa falta de lenguaje inclusivo se mantiene durante, la verdad que hasta se hace patente en el trabajo de las personas, y eso genera barreras de entrada que son súper inconscientes también y que ciertamente son excluyentes. Bien, no sé. Sí, difícil pregunta, solo para decir que qué bueno que ha llegado a nivel de debate público que estamos viendo, ¿no? Yo creo que, y no puedo hablar por la UNESCO porque no tenemos como orientaciones oficiales para el uso de lenguaje inclusivo en español. Sí lo tenemos en inglés y, si no me equivoco, en francés, que son nuestros dos idiomas oficiales. Pero les puedo contar que cree la misma resistencia adentro, y no sé si Javier has visto lo mismo adentro del sistema que afuera, o sea, se produce este mismo debate. Yo creo que el mayor valor del lenguaje inclusivo en este momento, sea prohibirlo o promoverlo, es que existe, provoca un debate que es muy importante. Ahora, bueno, vemos que hasta en las firmas, en los correos de las personas, ponen sus pronombres. Que antes era una cosa como más internacional, si el nombre, como uno no sabía si era nombre de mujer o hombre, se ponía por si acaso, pero ahora es yo creo que está ahí para provocar, o el hecho que mucha gente se deja provocar por esta conversación significa que es una conversación muy necesaria. Claro, claro. Tan es así que en algunos casos incluso conduce a errores. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño no es del niño escrita en el idioma original, y eso genera específicamente una forma de interpretar. No es lo mismo la niña que el niño, que las niñas y los niños, y bueno, hay otros idiomas que tienen una apertura mucho mayor en la construcción de la propia lengua. Bueno, Alejandra Peraza nos pregunta, además de saludar y felicitar, ella piensa que más que un enfoque en la educación no sexista, habría que pensar en un proceso, ¿verdad? Y que el proceso de socialización por excelencia, donde se empiezan a reforzar los estereotipos de género, tiene que ver con niñas y niños, ¿sí? La educación primaria, inclusive la preescolar. Entonces, el papel de las universidades en cuanto a la formación de docentes, es decir, ¿hoy se pueden formar docentes sin perspectiva de género o replicando el currículum oculto, el currículum neutro con relación a esto? ¿Qué piensan ustedes? Yo diría que es posible, es urgente. Yo creo que es la tarea de la educación superior, que lamentablemente se ha ido complicando por todo el bagaje de la experiencia de educación sexista en el pre-kinder, educación básica, educación secundaria. Y qué lástima que solo llegando a la educación superior muchas veces tengamos la oportunidad
de destrabar, de desconstruir, de tener esas conversaciones difíciles que sin este bagaje sexista quizás podríamos aprovechar mucho más de la educación superior. Y yo creo que es súper importante tomar en cuenta de que por lo menos, bueno, yo hablaba de educación en sexualidad y lo básico que es para construir conciencia y normas de género más equitativas desde chiquititos. Pero la gran mayoría de personas, bueno, yo sé para una persona de mi edad o mi generación o gente mucho menor, igual no lo han tenido una educación en sexualidad adecuada, una oportunidad para conversar de estos temas, una formación social que admite el lenguaje inclusivo, así que el contexto universitario o educación superior sirve para todo eso. Y hay que aprovechar de esos momentos de profundo debate y de búsqueda para insistir en que se tome partido en este tema. Así es. Bueno, yo te preguntaría, Javiera, te traslado esta pregunta porque tú manejas muchos datos, no vas a tener los datos de la pregunta precisa, pero tu impresión sobre lo que nos dice Francia Lara, nos dice, saluda, buenas tardes, ¿qué iniciativas formativas curriculares han demostrado ser efectivas para cumplir con los objetivos de una educación no sexista? Es decir, ¿podemos tener esa dimensión? ¿Podríamos tomar algún país o alguna región que nos diera pistas sobre eso? Mira, para serte honesta, yo creo que ese tema quizás Mary lo maneja mejor. Les puedo quizás después compartir algún documento que se refleje en experiencia, pero yo a priori imagino que los países nórdicos en eso deben estar mucho más avanzados a nivel mundial, aunque también es especial porque pasa algo que se llama como la paradoja de género, que en países que tienen niveles de igualdad de género muy altos, la inclusión de mujeres en STEM no necesariamente es tan alto. Entonces, sectores que son más masculinizados, en el fondo que son sectores clave en la economía y para el desarrollo de un país, países bien avanzados no tienen esta inclusión que uno esperaría. En términos pedagógicos específicos, no es mi tema, lamentablemente, no sé si Mary ahí tiene algo que complementar, pero queda al debe en el fondo con conseguir la información. Muchas gracias, Mary. ¿Qué crees tú? Sí, yo creo que existen muchos ejemplos de, bueno, destacar a figuras mujeres en la historia, en la matemática, y bueno, como empezamos con el video, ¿no? Este esfuerzo de desnudar el sexismo que existe en la educación a través de la educación en estas preferencias subconscientes que tienen profesores que les anima más a los niños que a las niñas a contestar preguntas en matemática o que desaniman a los niños a meterse más en temas de lectura, por ejemplo. Pero, y eso sí, yo creo que ya lo estamos viendo bastante, ¿no? Desde en el arte, en las revisiones de libros de texto, que son un instrumento muy importante en los mensajes en cuanto a que ponemos fotos o figuras de las cosas que priorizamos. Y si uno hace análisis de libros de texto, aparecen todas las figuras masculinos, todos los presidentes de la República, los líderes militares. Así que si es que llega a personalizar la historia, siempre llegamos a un hombre, ¿no? Así que este cuestionamiento, tanto en la cosa de sexista que ahora estamos viendo también en la historia, en mi país se está revisando de pronto la enseñanza de la historia que ha invisibilizado totalmente muchísimos temas que tienen que ver con pueblos indígenas, con
afroamericanos, que son muy importantes, que sencillamente no se enseñaron por décadas, bueno, o nunca. Y yo veo que eso está pasando también en el movimiento de educación no sexista. Así empezando a evidenciar cómo llegamos acá y rápidamente responder con alternativas. Muchas gracias, Mary Jane. Son temas, indudablemente, muchas veces tomamos países como referentes. Aquí en Chile comenzó hace muchos años, hace más de 25 años, las JOCAS, las jornadas de diálogo sobre afectividad, sexualidad y salud, y recuerdo la repercusión que tuvo en América y en otros continentes también. Lo que pasa es que muchas veces determinados colectivos entienden que esto no está bien porque tienen una mirada del mundo, a veces más dogmática, a veces se llega a fundamentalismos que son los que impiden avanzar en esto. Pero tenemos, ¿saben qué? Un video para mostrar qué ha hecho la UDLA en todo este tiempo, y creo que estamos como en hora de compartirlo para respetar el tiempo de las personas que están asistiendo, ¿sí? ¿Podemos entonces pasar a eso? En la conmemoración del Día Internacional de la Educación No Sexista, la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, en conjunto con la Dirección de Desarrollo Docente, dependiente de la Dirección General de Asuntos Académicos de la Vicerrectoría Académica, los y las invitan a observar una breve cápsula multimedia con algunas de las iniciativas impulsadas por nuestra Casa de Estudios para promover la diversidad y equidad de género. Facultades y escuelas han abierto espacios para proponer ideas y debatir en torno a ellas. En 2015 se realizó el seminario Perspectivas de Género en las Ciencias Sociales, una reflexión necesaria, dirigido a estudiantes de Psicología, Trabajo Social y Derecho. En 2019, la carrera de Traducción e Interpretación en Inglés inauguró sus actividades académicas con la charla El debate de género en las teorías de traducción, una oportunidad en la que se abordó el sexismo lingüístico y la creación de identidades sociales a través del lenguaje. En 2020, la Escuela de Pedagogía en Educación Básica coordinó en la sede de Concepción el conversatorio Identidad de Género, Equidad y Educación. En enero de 2021, la Facultad de Salud y Ciencias Sociales lanzó Prácticas Profesionales con Enfoque de Género, escuela de formación para estudiantes de carreras de la salud y ciencias sociales, en cuya primera versión participaron estudiantes de fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional y trabajo social. El propósito de este evento fue generar una oferta formativa complementaria para el abordaje del ejercicio profesional con enfoque de género. Adicionalmente, en 2021, la Facultad de Educación, como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer, convocó a la comunidad estudiantil a participar del conversatorio Educación y Género, obstáculos a superar. Hemos generado vínculos con otras instituciones y organismos. En 2015, representantes de la Fundación Iguales dictaron una charla para los estudiantes de la Facultad de Educación acerca de educación y diversidad sexual. En mayo de 2017, integrantes del Móvil expusieron en la charla Diversidad Sexual e Identidad de Género en Chile, para estudiantes de la carrera de Trabajo Social. En la actividad, aludieron a la Ley de Identidad de Género que en ese momento se discutía en el Senado. En junio de 2019, UDLA, en conjunto con el Consejo de Universidades Privadas Acreditadas, CUPA, y Chile Científico, invitaron al conversatorio ¿Cómo afrontan las universidades la Ley de Identidad de Género?, desarrollado en el Campus Providencia. Nuestros estudiantes también organizan eventos. En 2018, en la sede Viña del Mar, se llevó a cabo un conversatorio sobre identidad de género en el marco de la fase inicial del programa de intervención comunitaria, que contó con la exposición de estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de Trabajo Social. En junio del mismo año, estudiantes de la carrera de Derecho realizaron un debate sobre identidad de género en niños, niñas y adolescentes. Somos un ejemplo para otras instituciones. En mayo de 2018, Pilar Romaguera, rectora de nuestra institución,
firmó un decreto que permite a los estudiantes transgénero usar su nombre social en todos aquellos registros de la institución en que resulte técnicamente posible realizarlo. Esto permitió que ese mismo año una egresada de publicidad fuese la primera mujer transexual del país en recibir su título con su nombre social. Próximas iniciativas. Apertura de la línea Género, Diversidad e Inclusión dentro del programa Escuela Docente, instancia de capacitación dirigida a nuestros académicos y docentes. ¿En qué consiste esta iniciativa? La nueva línea que hemos abierto en nuestro programa de capacitación para docentes contará preliminarmente con 5 módulos sobre temáticas de género. En la actualidad se encuentran en elaboración y los lanzaremos de manera progresiva durante el segundo semestre de este año. En ellos se abordarán tópicos como la alfabetización para comprender la perspectiva de género en la educación, desigualdad de género en la educación superior y bases para la construcción de una educación no sexista y libre de violencia de género. Con esto, nuestros docentes estarán más preparados para fomentar el respeto por la diversidad y la igualdad de género en las aulas de la universidad. Bueno, gracias por este aporte también. Hay muchos espacios en la universidad en los cuales se están pensando los programas, se está incluyendo en la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, en las asignaturas, es decir, en el programa de intervención comunitaria, lo que ha desarrollado y el diplomado que está generando en este momento, que está abierto. Cada uno está viendo caminos posibles para que la institución, tal como decía el decano Artaza y el vicerrector académico Jaime Fatter, encuentren este camino de transformación en sintonía con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, con lo que son los nuevos desafíos de la educación chilena, en un país que cambia y donde queremos ser protagonistas de estos cambios. Entonces, a todas y a todos, de parte nuestra, queremos darle un saludo a Úrsula Sánchez y a Paola Canto, que han estado trabajando durante más de un mes y que han trabajado aquí en la producción, han estado con nosotros. También nuestros agradecimientos. Las invitadas nos han dejado un material que vamos a tener que ponernos a leer con mucha atención y a escuchar. Y estos desafíos son fundamentales de aquí en adelante. A toda la audiencia, a quienes preguntaron, a quienes no tuvieron la oportunidad, tenemos la posibilidad de esto. Fernanda Palacios nos hace una última pregunta. ¿Cuál sería la política de ULA en relación a la temática de género, más allá de las actividades de cada facultad? Y creo que es una pregunta que nos tiene que convocar. Estamos en una actividad propia de la universidad y en una actividad abierta. Así que sin duda estas preguntas nos convocan internamente, porque el desafío es también para nosotros y nosotros. Con esas palabras, Matías, Mari, Yulitza, Javiera, si quieren hacer un saludo de despedida. Solo para decir que muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Igualmente por mi lado, agradecerles y felicitarlos por esta excelente iniciativa. Por mi lado, agradecer a todos y todas las asistentes que estuvieron en el evento. Gracias por ser parte de esta iniciativa y también por la experiencia y el conocimiento que nos compartieron en esta instancia. Muchas gracias. Vamos cerrando entonces, vamos a tener disponible la grabación en poco tiempo y esperemos hacer un encuentro y que el próximo año de la educación no sexista hayamos avanzado sustantivamente. Nos despedimos, vamos cerrando entonces este seminario tan interesante. Muchas gracias y hasta pronto.